Audioescuelasabática.com. Lección número 2. Para el 9 de abril de 2022. La caída. Sábado 2 de abril. Para memorizar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. En medio de todo lo que Dios les había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Esta advertencia en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, nos muestra que, aunque debían conocer el bien, no debían conocer el mal. Sin duda entendemos por qué, ¿verdad? Cumpliría la advertencia de muerte adjunta a la admonición sobre la desobediencia. Génesis capítulo 2, verso 17. Ellos morirían. Génesis capítulo 3, verso 19. No solo se les prohibió comer del árbol, sino además fueron expulsados del jardín del Edén. Génesis capítulo 3, verso 24. Y por lo tanto, como pecadores, no tuvieron acceso a lo que podría haberles dado eterna vida. Génesis capítulo 3, verso 22. Sin embargo, en medio de esta tragedia surge la esperanza que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15, llamada el protoevangelio, o la primera promesa evangélica. Sí, este versículo presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en la Biblia. La primera vez que se le dice a la humanidad que, a pesar de la caída, Dios ha abierto una vía de escape para todos nosotros. Audioescuelasabática.com. Domingo 3 de abril. La serpiente. Escucha Génesis capítulo 3, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 y Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. ¿Quién es la serpiente y cómo engaña a Eva? Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El texto comienza con la serpiente. La sintaxis de la frase sugiere énfasis. La palabra serpiente es la primera palabra de la oración. Además, la serpiente tiene el artículo definido, lo que indica que se trata de una figura conocida, como si el lector ya supiera quién es. La realidad de este ser se confirma, así desde la primera palabra del capítulo. Por supuesto, las Escrituras identifican a la serpiente como el enemigo de Dios, Isaías capítulo 27, verso 1, y lo llaman explícitamente Diablo y Satanás, Apocalipsis capítulo 12, verso 9.
Asimismo, en el antiguo cercano oriente, la serpiente personificaba el poder del mal. Para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Patriarcas y Profetas, página 36. Al hablar del diablo en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metáfora. Las Escrituras representan a Satanás como un ser literal, no solo como un símbolo retórico o un principio abstracto para describir el mal o el lado oscuro de la humanidad. La serpiente no se presenta a sí misma como enemiga de Dios, al contrario, la serpiente hace referencia a las palabras de Dios que ella repite y parece apoyar, aunque las tergiversa. Es decir, desde el principio podemos ver que a Satanás le gusta citar a Dios, y como veremos más adelante, incluso cita la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 6. Fíjate también que la serpiente no discute inmediatamente con la mujer, sino que hace una pregunta que implica que cree lo que el Señor les ha dicho. Al fin y al cabo, preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis capítulo 3, verso 1. Por ende, incluso desde el principio, podemos ver cuán astuto y engañoso era este ser, y como veremos, su estrategia también funcionó. Si Satanás pudo engañar a una Eva sin pecado en el Edén, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra sus engaños? Audioescuelasabática.com. Lunes 4 de abril. El fruto prohibido. Escucha Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Capítulo 3 versos 1 al 6. Ver además Juan capítulo 8 verso 44. Compara las palabras del mandamiento de Dios a Adán con las palabras de la serpiente a la mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre los discursos y cuál es el significado de estas diferencias? Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
observa los paralelismos entre la conversación de Dios con Adán, Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, y la conversación de Eva con la serpiente. Es como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más que él. Al principio simplemente hizo una pregunta, dando a entender que la mujer quizás había entendido mal a Dios. Pero después, Satanás cuestionó abiertamente las intenciones de Dios e incluso lo contradijo. El ataque de Satanás atañe a dos cuestiones: la muerte y el conocimiento del bien y del mal. A pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Génesis capítulo 2 verso 17, Satanás, al contrario, dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales, Génesis capítulo 3 verso 4, en tanto que Dios prohibió a Adán comer del fruto, Génesis capítulo 2 verso 17, Satanás los animó a comer de él porque al comerlo serían como Dios, Génesis capítulo 3 verso 5. Los dos argumentos de Satanás, la inmortalidad y el ser como Dios, convencieron a Eva de que comiera del fruto. Resulta preocupante que en cuanto la mujer decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se comportará como si Dios ya no estuviera presente y ella misma lo hubiera reemplazado. El texto bíblico alude que este cambio de personalidad, Eva utiliza el lenguaje de Dios. La evaluación de Eva del fruto prohibido, vio que era bueno, Génesis capítulo 3 verso 6, lo que recuerda la evaluación de Dios de su creación, vio que era bueno, Génesis capítulo 1 verso 4, 10, etc. Estas dos tentaciones, la del ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la idea de la inmortalidad en las religiones griegas y egipcias antiguas. El deseo de inmortalidad, que creían que era un atributo divino, obligaba a estas personas a buscar también el estatus divino para adquirirla. Eso esperaban. De manera subrepticia, esta forma de pensar se infiltró en las culturas judeocristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma, que existe aún hoy en muchas iglesias. Piensa en todas las creencias que existen en la actualidad que enseñan que hay algo inherentemente inmortal en todos nosotros. ¿Cuán poderosa es la protección que nos brinda nuestra interpretación de la naturaleza humana y del estado de los muertos contra este engaño peligroso? Audioescuelasabática.com. Martes 5 de abril. Esconderse de la presencia de Dios. Escucha Génesis capítulo 3 versículos 7 al 13. ¿Por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios? ¿Por qué Dios preguntó ¿dónde estás tú? ¿Cómo buscaron Adán y Eva justificar su comportamiento? Génesis capítulo 3 versículos 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos porque perdieron sus vestiduras de gloria, que reflejaban la presencia de Dios. Salmos 8:5, comparar con Salmos 104, 1 y 2. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado. El verbo hacer en la frase se hicieron delantales, Génesis capítulo 3, verso 7, hasta ahora se aplicaba solo a Dios el Creador, Génesis capítulo 1, versos 7, 16, 25, etc. Es como si reemplazaran al Creador mientras intentaban cubrir su pecado, un acto que Pablo denuncia como justificación por obras, Gálatas capítulo 2, verso 16. Cuando Dios se acerca, les hace la pregunta retórica: ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, verso 9. El mismo tipo de pregunta que Dios le hará a Caín. Génesis capítulo 4, verso 9. Por supuesto, Dios conocía las respuestas a las preguntas. Formuló esas preguntas para beneficio de los culpables, para ayudarlos a darse cuenta de lo que habían hecho y al mismo tiempo llevarlos al arrepentimiento y la salvación. Desde el momento en que la humanidad pecó, el Señor estuvo obrando para su salvación y redención. Por cierto, todo el contexto refleja la idea de un juicio investigador, que comienza con el juez que interroga al culpable, Génesis capítulo 3, verso 9, con el fin de prepararlo para la sentencia, Génesis capítulo 3, versos 14 al 19, pero también lo hace para guiar al arrepentimiento, que finalmente conducirá a la salvación, Génesis capítulo 3, verso 15. Esta es una temática que vemos en toda la Biblia. Al principio, como es muy común entre los pecadores, Adán y Eva intentaban evadir la acusación, buscando culpar a los demás. A la pregunta de Dios, Adán responde que la mujer que Dios le dio fue la responsable. Génesis capítulo 3, verso 12. Ella lo llevó a hacerlo. Fue la culpa de ella, e implícitamente también de Dios, no de él. Eva responde que fue la serpiente quien la engañó. El verbo hebreo nashá, engañar, en Génesis capítulo 3, verso 13, significa dar falsas esperanzas a las personas y hacerles creer que están haciendo lo correcto. Segunda de Reyes capítulo 19, verso 10. Isaías capítulo 37, verso 10. Jeremías capítulo 49, verso 16. Adán culpa a la mujer diciendo que ella le dio el fruto. Hay algo de verdad en esto. Y Eva culpa a la serpiente diciendo que la engañó. También hay algo de verdad en esto. Pero en definitiva, ambos eran culpables. Intentar culpar a otros por lo que han hecho. ¿Por qué es tan fácil para nosotros caer en la misma trampa? Audioescuelasabática.com. Miércoles 6 de abril. El destino de la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Qué es esto que le dijo el Señor a la serpiente? ¿Y qué esperanza está implícita en estos versículos? Dios comienza su juicio con la serpiente porque ella es quien inició todo el drama. La serpiente también es el único ser maldecido en esta narración. Llegamos aquí a una especie de reversión de la creación. Mientras que la creación dio paso a la vida, el aprecio por lo bueno y las bendiciones,
El juicio conduce a la muerte, el mal y las maldiciones, pero también a la esperanza y la promesa de salvación. Junto a la lúgubre imagen de la serpiente aplastada que se come el polvo, Génesis capítulo 3, verso 14, brilla la esperanza de la salvación de la humanidad que surge en forma de profecía. Aun antes de las condenaciones de Adán y de Eva que vendrán después, el Señor les presenta la esperanza de la redención. Génesis capítulo 3, verso 15. Sí, han pecado. Sí, sufrirán a causa de su pecado. Y sí, ellos también morirán a causa de los pecados. No obstante, a pesar de todo eso, existe la esperanza suprema, la esperanza de la salvación. Compara Génesis capítulo 3 verso 15 con Romanos capítulo 16 verso 20, Hebreos capítulo 2 verso 14 y Apocalipsis capítulo 12 verso 17. ¿Cómo se revelan el plan de salvación y el gran conflicto en estos pasajes? Romanos capítulo 16 verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hebreos capítulo 2 verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Observa los paralelismos entre Génesis capítulo 3 verso 15 y Apocalipsis capítulo 12 verso 17. El dragón, serpiente, enfurecido, enemistad, la simiente, descendencia, y entre la mujer del Edén y la mujer de Apocalipsis capítulo 12 verso 17. La batalla, el gran conflicto, que se trasladó al Edén con la caída, continuará hasta el tiempo del fin. Sin embargo, la promesa de la derrota de Satanás ya se dio en el Edén, en el sentido de que su cabeza será aplastada, un tema revelado más explícitamente en Apocalipsis, que describe su muerte final. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Es decir, desde el principio, a la humanidad se le dio la esperanza de que habría una salida del terrible caos que surgió del conocimiento del mal, una esperanza de la que todos podemos participar ahora mismo. ¿Por qué es tan reconfortante ver que en el mismo Edén, donde comenzó el pecado y la maldad en la tierra, el Señor comenzó a revelar el plan de salvación? Audioescuelasabática.com. Jueves 17 de abril. El destino de la humanidad. Escucha Génesis capítulo 3 versos 15 al 24. Como resultado de la caída, ¿qué pasó con Adán y Eva? Génesis capítulo 3 versículos 15 al 24. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente como una maldición, Génesis capítulo 3, verso 14, no es así con el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre. La única vez que la palabra maldición se vuelve a utilizar, se aplica solo a la tierra. Génesis capítulo 3, verso 17. Es decir, Dios tenía otros planes para el hombre y la mujer en contraste con la serpiente. Se les ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Como el pecado de la mujer se debe a su vinculación con la serpiente, el versículo que describe el juicio de Dios sobre la mujer estaba relacionado con el juicio de la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 16, no solo viene inmediatamente después de Génesis capítulo 3, verso 15, sino además los paralelismos entre las dos profecías indican claramente que la profecía acerca de la mujer en Génesis capítulo 3, verso 16, debe leerse en relación con la profecía mesiánica de Génesis capítulo 3, verso 15. Por lo tanto, el juicio de Dios sobre la mujer, incluida la maternidad, debe entenderse la perspectiva positiva de la salvación. Comparar con Primera de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15. Como el pecado del hombre se debe a que escuchó a la mujer en lugar de escuchar a Dios, la tierra de la que fue tomado el hombre es maldecida. Génesis capítulo 3, verso 17. Como resultado, el hombre tendrá que trabajar duro. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, y finalmente volver a la tierra de donde viene. Génesis capítulo 3, verso 19, algo que nunca debería haber sucedido y que nunca fue parte del plan original de Dios. Es importante señalar que, frente a este panorama desesperado de muerte, Adán dirige su atención a la mujer, donde ve la esperanza de vida mediante su alumbramiento. Génesis capítulo 3, verso 20. Es decir, incluso en medio de la sentencia de muerte, ve la esperanza de la vida. Mientras tanto, como cualquier padre amoroso, Dios solo hubiese querido el bien para ellos, no el mal. Pero ahora que conocían el mal, Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlos. Por ello, aun en medio de estos juicios, nuestros primeros padres no perdieron todas las esperanzas. A pesar de su abierta y flagrante desobediencia a Dios, aunque ellos, que realmente vivían en el paraíso, no tenían absolutamente ninguna razón para dudar de Dios, de las palabras de Dios, ni de su amor por ellos. Aunque tendemos a pensar que el conocimiento en sí es bueno, ¿por qué no siempre es así? ¿Cuáles son algunas de las cosas que es mejor que no sepamos?
audioescuelasabática.com. Viernes 8 de abril, para estudiar y meditar. Considera la conexión entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hecho de que ambos estén ubicados en medio del huerto, Génesis capítulo 2, verso 9, ya sugiere que hay una relación entre ellos. Pero hay más que solo una relación geográfica entre los dos árboles, debido a que los seres humanos tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedecieron a Dios, perdieron el acceso al árbol de la vida y no pudieron vivir para siempre, al menos en este estado. Esta conexión es la base de un principio profundo. Las decisiones morales y espirituales tienen un impacto en la vida biológica. Como Salomón le dijo a su hijo: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Esta conexión vuelve a aparecer en la futura Jerusalén celestial, donde el árbol de la vida está presente en medio de la calle de la ciudad. Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuera ni inferior ni superior al hombre, sino que todo fuese su igual. La santa pareja no debía tener intereses independientes. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo, y esto es parte de la maldición. En muchos casos, esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Al ejercer un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos respectos de la superioridad que Dios le dio. La sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 531. Preguntas para dialogar. 1. Dios confrontó a Adán en el Edén y le hizo preguntas no solo para determinar su culpa, sino también para llevarlo al arrepentimiento. Esta temática vuelve a aparecer con Caín. Génesis capítulo 4, versos 9 y 10. El diluvio. Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. La torre de Babel. Génesis capítulo 11, verso 5. Y Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, verso 21. ¿Cómo se revela la idea de un juicio investigador en estos incidentes? 2. ¿Por qué Eva pensó que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le daría sabiduría? ¿Cómo podríamos evitar, en nuestro contexto, cometer un error similar? Es decir, desafiar abiertamente la palabra de Dios con la esperanza de algo mejor que lo que Dios nos ha ofrecido.